Hola, buenos días. Mi nombre es Brandon Steven Ospina y esta es una presentación sobre inteligencia artificial aplicada al territorio. Para comenzar en este tema, empezaremos definiendo qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un subcampo de la informática que se centra en lo que es la creación de agentes inteligentes capaces de realizar tareas que normalmente requerirían niveles humanos de inteligencia. Estas tareas incluyen lo que son resolución de problemas, reconocimientos de voz, toma de decisiones, entre otros, como también sistemas de reconocimiento. La IA es un resultado de la combinación de matemáticas, estadística, ciencias de la computación, algoritmos de aprendizaje y una serie de conjuntos de datos que identifican patrones y pueden hacer predicciones también. Se suele usar bastante en lo que son aplicaciones virtuales como el sistema de Siri y el sistema de Alexa, en sistemas de recomendación como los algoritmos de Netflix, de Amazon, de YouTube, en diagnósticos médicos, en vehículos de conducción autónoma y en otra serie de facultades del ámbito profesional. Bueno, ahora pasaremos a definir lo que es un perceptrón. Un perceptrón es una de las unidades básicas de una red neuronal. Es un modelo de neurona artificial que toma varias entradas, les asigna pesos y realiza una suma ponderada que luego la aplica con una función de activación para generar una salida. Este primer concepto fue aplicado por Frank Rosenblatt en 1957 y es la unidad funcional y fundamental de las redes neuronales. Esto se trata de un algoritmo para el aprendizaje supervisado de clasificadores binarios. Este algoritmo es el que permite que las neuronas artificiales aprendan y traten a los elementos de una serie de datos. El algoritmo enseña automáticamente los coeficientes de peso óptimo para determinar si una neurona se enciende o no. Las características de los datos de entrada se multiplican por esos pesos. El perceptrón recibe múltiples señales de entradas, como lo vemos acá en la gráfica, y la suma de estas señales supera un umbral determinado, se produce una señal. Y si por el contrario supera este umbral, entonces no se produce ningún resultado. Este umbral se le determina como el sesgo. Bueno, ahora pasaremos a hablar de lo que es Machine Learning. El Machine Learning es aprendizaje de máquina, como se denomina en español. Es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de sistemas que pueden aprender de datos sin ser explícitamente programados. Estos sistemas utilizan algoritmos complejos para identificar patrones, realizar predicciones y tomar decisiones. Entre los aprendizajes de máquina encontramos tres tipos. El primero, el aprendizaje supervisado, donde el modelo se entrena con datos previamente etiquetados. El segundo es el aprendizaje no supervisado, donde el modelo se encuentra con patrones de datos que no han sido etiquetados. Y el tercero es aprendizaje por refuerzo, donde el algoritmo básicamente aprende por lo que es ensayo y error. Este tipo de técnica de aprendizaje de máquina se usa para aplicaciones como el reconocimiento de voz, de texto, detección de fraudes y otros sistemas lógicos. Ahora pasamos a lo que es el Deep Learning o aprendizaje profundo. El Deep Learning como tal es un método de aprendizaje automático que enseña a las computadoras a realizar tareas aprendiendo de ejemplos, al igual que lo hacen los humanos. Entonces es como enseñarle a una computadora a reconocer gestos en lugar de decirle que busque bigotes, a reconocer orejas, a reconocer patrones de imágenes en base a una serie de ejemplos. La computadora encuentra por sí sola los patrones comunes y aprende a identificar estos tipos de elementos, como decir las imágenes de un gato. Ya en términos técnicos, el aprendizaje profundo utiliza algo llamado redes neuronales que están inspiradas en el cerebro humano. Estas redes constan de capas de nodos interconectadas entre sí que procesan información. Cuantas más capas, más profunda va a ser la red y va a aprender más características complejas y a realizar tareas mucho más sofisticadas. Una de las principales ventajas que tiene este tipo de mecanismo de aprendizaje en referencia al aprendizaje de máquina es que tiene una mayor capacidad de aprendizaje en representaciones jerárquicas de datos. También tiene un uso de aplicaciones mucho más complejo como reconocimiento de imágenes, voz, traducción automática, juegos, sistemas de predicciones. En el momento
Tenemos dos tipos de inteligencia que están a la vanguardia hoy en día, que es la IA generativa, la cual crea nuevos datos o contenido a partir de patrones aprendidos en datos ya existentes. Eso quiere decir que aprende en relación a los datos con los que las personas los entrenen. Claro ejemplo de esto están las generaciones de imágenes, las IAs de texto como ChatGPT, otras IAs en cuanto al tema de la música. También tenemos las IAs predictivas. Estas utilizan datos históricos, utilizan estadística y producen resultados en cuanto a procesos de tendencias de algún evento específico con el que haya sido entrenada. Ejemplo de esto están las predicciones de ventas, los diagnósticos médicos, el análisis de riesgos. Una neurona es una unidad de procesamiento que recibe una o más entradas y estas se procesan y producen después de ello una salida. El funcionamiento de estas entonces consiste de una entrada donde se ingresan los datos de entrada multiplicados por una serie de pesos. Luego pasa a una suma ponderada donde se calcula la suma ponderada de las entradas. Y esto pasa también por una función de activación, que es la suma ponderada que pasa a través de una función de activación para determinar la salida. Ahora pasaremos a definir lo que es una red neuronal. Una red neuronal son modelos computacionales inspirados en la estructura neuronal interconectada al cerebro humano. Son fundamentales para muchos algoritmos de aprendizaje automático y permiten a las computadoras reconocer patrones y tomar decisiones basadas en datos. En esencia, una red neuronal consta de neuronas, que son las unidades fundamentales, similares a lo que son las células cerebrales, y reciben entradas, las procesan y producen una salida. Entonces, están organizadas en distintas capas. Una capa de entrada que recibe los datos, varias capas ocultas que procesan estos datos y una capa de salida que proporciona la decisión o predicción final. En cuanto a los métodos de entrenamiento, tenemos la propagación hacia adelante, donde se calcula la salida, y la propagación hacia atrás, donde ajusta los pesos para minimizar el error. Bueno, una red neuronal convolucional, también conocida como ConNet, es un tipo especializado de algoritmo de aprendizaje diseñado principalmente para tareas que requieren de reconocimiento de objetos como la clasificación, la detección, la segmentación de imágenes, entre otros procesos. Se emplean diversos casos prácticos como vehículos autónomos, sistemas de cámaras de seguridad y otros. La importancia de las redes neuronales convolucionales se inspiraron en la arquitectura de las capas de la corteza visual humana. Hay varias razones por las que estas son importantes en el mundo moderno, como los algoritmos clásicos de Machine Learning, los árboles de decisión por su capacidad para extraer características de forma autónoma a gran escala, donde se evita la necesidad de ingeniería manual y mejora así también la eficiencia. Las capas convolucionales, sus características de extraer patrones y datos independientemente de las variaciones de posición, orientación, escala o translación. Estas emplean también diversas arquitecturas como la BGG16, la ResNet, la Insection B3, la EfficientNet, de las cuales hablaremos más adelante. Como podemos ver acá en el diagrama que tenemos una serie de entradas que vendría siendo lo que percibe el cerebro humano. Estas entradas pueden estar relacionadas con un patrón, en este caso el número 2. Este número 2 pasa a una serie de capas, una serie de agrupaciones de capas densas. Estas capas identifican los patrones que están representados en esta imagen. Digamos, en este punto pues tenemos una matriz de varios píxeles. Entonces estas capas comienzan a identificar los patrones que hay en cada píxel y pasan una información entre 0 y 1 a la siguiente capa. La siguiente capa igual verifica esta información, busca los patrones y asimismo en el momento de haber pasado por todas las capas que se pongan en este esquema, en la capa convolucional, como vemos acá en las imágenes, se aplican varios filtros de igual tamaño. Cada filtro se utiliza para reconocer un patrón específico de la imagen, como la curvatura de los dígitos, los bordes, la forma completa de los dígitos, entre otras. En pocas palabras,
La capa convolucional que utilizamos genera pequeñas cuadrículas llamados filtros o núcleos que se mueven sobre la imagen. Cada pequeña cuadrícula es como una lupa que busca patrones específicos en la foto, como líneas, curvas o formas. A medida que se desplaza por la foto, crea una nueva cuadrícula que resalta dónde encontró estos patrones. Ahora pasaremos a definir qué es TensorFlow. Para eso tenemos primero que definir qué es un tensor. Un tensor es una estructura matemática que se utiliza para representar datos multidimensionales. La entrada de una red neuronal como tal es un tensor. TensorFlow propiamente pues sería el flujo de tensores y en este punto es una biblioteca de código abierto para la computación numérica y el aprendizaje automático desarrollado por Google. Se utiliza para implementar y entrenar redes neuronales profundas. Keras es una API de redes neuronales escrita en lenguaje Python. Se trata de una biblioteca de código abierto que se ejecuta sobre frameworks como TensorFlow. Está diseñada para ser modular, rápida y fácil de usar. Keras fue creada por ingenieros de Google y ofrece una forma sencilla e intuitiva de crear modelos de Deep Learning. En la actualidad, Keras es una de las APIs de redes neuronales más utilizadas de desarrollo y para pruebas de redes neuronales. Facilita enormemente la creación de capas para las redes neuronales o la configuración de arquitecturas complejas. En este punto también es importante definir lo que son los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Los datos de entrenamiento son aquellos datos que se usan para ajustar los parámetros del modelo. Estos constituyen la mayor parte del conjunto de datos y pues su objetivo es minimizar el error durante el entrenamiento. Adicional a ello, para poner nuestra inteligencia artificial a prueba, tenemos que asumir unos datos de prueba. Estos datos se utilizan para evaluar el modelo, que éste haya quedado bien entrenado, y estos no influyen en el entrenamiento del modelo. Sin embargo, pues ayudan a detectar el sobreajuste, dado el caso que se presente. Un conjunto de entrenamiento es el conjunto de datos utilizados para entrenar el modelo. Estos ayudan a minimizar el error de predicción en los datos de entrenamiento, y un conjunto de prueba es el subconjunto de datos utilizados para evaluar el rendimiento de un modelo después de haber sido entrenado. Por lo general se utilizan medidas de un 70% en datos de entrenamiento y un 30% en datos de prueba. Ahora pasaremos a hablar de lo que es feedforward. Feedforward es un proceso que se encarga del flujo de datos en una red neuronal, desde la capa de entrada, como vemos acá en el diagrama, pasando por las capas ocultas hasta la capa de salida. Ahora pasaremos a hablar de un tema bastante importante, que son las funciones de pérdida. Una función de pérdida es un componente crucial en el aprendizaje de máquina que cuantifica la diferencia entre los resultados previstos de un algoritmo y los valores objetivos reales. Por ejemplo, en un problema de regresión para predecir el precio de los coches a partir de datos históricos, una función de pérdida evalúa la predicción de una red neuronal a partir de una muestra de entrenamiento del conjunto de datos de entrenamiento. La función de pérdida cuantifica la diferencia o el margen de error entre el precio de un coche predicho por la red y el precio real. El valor resultante refleja la precisión de las predicciones del modelo durante el entrenamiento. Un algoritmo de aprendizaje como el algoritmo de retropropagación utiliza el gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros del modelo para ajustar entre estos parámetros y minimizar la pérdida. Entre las funciones de pérdida más comunes encontramos el error cuadrático medio, que es una función de pérdida que cuantifica la magnitud del error entre la predicción de un algoritmo y un resultado real, tomando la media de la diferencia al cuadrado entre las predicciones y los valores objetivos. Al elevar al cuadrado la diferencia entre las predicciones y los valores objetivos, se asigna una penalización mayor a las desviaciones más significativas del valor objetivo. Una media de los errores normaliza los errores totales frente al número de muestras de un conjunto de datos de observación. Adicional a esto, pues también tenemos el error medio absoluto. Este es una función de pérdida utilizada en tareas de regresión que calcula las diferencias absolutas medias entre los valores predichos de un modelo y los valores reales del objetivo. A diferencia del error cuadrático, este no eleva al cuadrado las diferencias, tratando a todos los errores con el mismo peso, independientemente de su magnitud. También tenemos otro tipo de función de pérdida, que es la pérdida de entropía cruzada. Esta es una medida de rendimiento de los modelos de clasificación que da como resultado una predicción con un valor de probabilidad, normalmente entre 0 y 1.
Este valor de predicción corresponde a una probabilidad de que una muestra de datos pertenezca a una clase o a una categoría. En el caso de la pérdida de entropía cruzada, hay dos clases distintas, pero en particular una variante de la pérdida de entropía cruzada es la entropía cruzada categórica, que se aplica a escenarios de clasificaciones múltiples como por ejemplo las clasificaciones de imágenes. Ahora pasaremos a hablar de qué es un optimizador. En el contexto de las redes neuronales, un optimizador es un algoritmo que se utiliza durante el proceso de entrenamiento para minimizar una función de pérdida y ajustar los parámetros del modelo, como lo son los pesos de las conexiones entre las neuronas. Esto se hace con el fin de mejorar el rendimiento del modelo y el objetivo del optimizador es encontrar los valores óptimos de los parámetros que minimizan la pérdida de manera eficiente. Entre los optimizadores más comunes se encuentra el optimizador estocástico del gradiente descendiente, que es el optimizador más básico. Actualiza los parámetros en la dirección opuesta al gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros, multiplicándolos por una tasa de aprendizaje. Después de este tenemos el optimizador Adam. Este combina los conceptos del gradiente estocástico, pero adicional a esto ajusta la tasa de aprendizaje de cada parámetro de manera adaptativa, lo que permite que la tasa de aprendizaje se ajuste individualmente para cada parámetro, a diferencia del estocástico, que hace una tasa de aprendizaje fija y un ajuste de pesos fijos. También tenemos el método de propagación de la media cuadrática. Este ajusta la tasa de aprendizaje de cada parámetro de manera adaptativa, pero utiliza una media móvil del cuadrado de los gradientes. Esto lo hace para normalizar las tasas de aprendizaje. Adicional a esto tenemos el algoritmo del gradiente adaptativo, que ajusta la tasa de aprendizaje de cada parámetro de manera adaptativa. Disminuye la tasa de aprendizaje para parámetros que tienen gradientes muy grandes y aumenta para parámetros que tienen gradientes pequeños. Después de este tenemos el optimizador Adamax. Este es una variante de Adam que utiliza el infinito como una forma de normalizar los gradientes. Este es o puede ser más adecuado para modelos con capas recurrentes. Ahora pasaremos a hablar de los hiperparámetros. En inteligencia artificial y en aprendizaje automático, los hiperparámetros son parámetros que no se aprenden directamente del conjunto de datos de entrenamiento. Entre los hiperparámetros más comunes se encuentran la tasa de aprendizaje, el número de épocas, el tamaño del lote, el número de capas ocultas y neuronas por capa, y los parámetros de regularización de los que hablaremos más adelante. La tasa de aprendizaje determina la magnitud de los ajustes realizados a los pesos del modelo durante el proceso de entrenamiento. El número de épocas especifica cuántas veces el algoritmo pasará por todo el conjunto de datos de entrenamiento durante el entrenamiento. El tamaño del lote o batch size indica cuántas muestras se utilizan para calcular el gradiente y actualizar los pesos del modelo en cada paso de entrenamiento. Y la regularización son parámetros que controlan la penalización de los pesos del modelo para prevenir el sobreajuste, como el coeficiente de regulación L1 o L2. Profundizando un poquito más sobre la tasa de aprendizaje, esta, pues como ya lo comentábamos, determina la magnitud de los ajustes realizados a los pesos del modelo durante el proceso de entrenamiento. Tenemos una tasa de aprendizaje alta donde hay un rápido descenso inicial, pero suele oscilar o no converger. Tenemos una tasa de aprendizaje baja que tiene una convergencia lenta, pero al final resulta siendo más precisa. Ahora pasaremos a hablar sobre las funciones de activación. Una función de activación es una función matemática que se utiliza en una neurona artificial y decide si una neurona artificial debe activarse o no. Esa función introduce no linealidades en el modelo, permitiendo que la red neuronal aprenda y represente datos complejos. En este punto, entonces, tenemos la función sigmoide, que toma una entrada de valor real y la reduce a un valor entre 0 y 1. La función sigmoide tiene una curva en forma de S que tiende a 0 para los números negativos grandes y a 1 para los números positivos grandes. Los resultados pueden interpretarse fácilmente como probabilidades, lo que hace natural la resolución de los problemas de clasificación binarios. También tenemos la función de tangente hiperbólica. Esta produce valores en el intervalo de -1 a 1.
lo que puede tratar valores negativos con más eficacia que la función sigmoide, que tiene un intervalo de 0 a 1. A diferencia de la función sigmoide, la tangente hiperbólica está centrada en 0, lo que significa que su resultado es simétrico alrededor del origen del sistema de coordenadas. Esto suele considerarse como una ventaja porque suele ayudar a que el algoritmo de aprendizaje converja más rápidamente. Y como el resultado de tangente hiperbólica oscila entre -1 y 1, tiene gradientes más fuertes que la función sigmoide. Las gradientes más fuertes suelen dar lugar a un aprendizaje y una convergencia más rápida durante los procesos de entrenamiento. Tenemos ahora la función ReLU, que es una función de las más comunes y utilizadas actualmente. Esta lo que hace es generar un umbral en la entrada en 0, devolviendo 0 para valores negativos y la propia entrada para los valores positivos. Para entradas mayores que 0, ReLU actúa como una función lineal con un gradiente de 1. Esto significa que no modifica la escala de las entradas positivas y permite que el gradiente pase sin cambios durante la retropropagación. Esta propiedad es fundamental para mitigar el problema de desvanecimiento del gradiente. Aunque ReLU es lineal, para la mitad de su espacio de entrada técnicamente es una función no lineal, porque tiene un punto diferenciable en x igual a 0, donde cambia bruscamente con respecto a x. Esta no linealidad permite a las redes neuronales aprender patrones complejos. Adicional a esto tenemos también la función de activación softmax. Esta es una distribución de probabilidad que suma 1. Cada elemento de la salida representa la probabilidad de que la entrada pertenezca a una clase particular. El uso de la función exponencial garantiza que todos los valores de salida no sean negativos, y esto es crucial porque las probabilidades no pueden ser negativas. También tenemos una variante de la función ReLU que es Leaky ReLU. Esta función transforma valores introducidos multiplicando los negativos por un coeficiente rectificativo y dejando los positivos tal cual como entran. La tasa de regularización es un hiperparámetro que añade un término de penalización a la función de pérdida para evitar el sobreajuste al entrenamiento del modelo. La regularización ayuda a mejorar la generalización del modelo, reduciendo su complejidad. Tenemos dos tipos de regularización, la L1 y la regularización L2. La L1 fomenta la esparcidad de los pesos, es decir, reduce algunos pesos a cero. Y la L2 penaliza grandes valores de los pesos, es decir, tiende a reducir todos los pesos de forma uniforme. Las ventajas de usar tasas de regularización es que evitan el sobreajuste y mejoran la capacidad del modelo para generalizar a nuevos datos. Ahora pasaremos a hablar sobre las capas densas. Una capa densa es una capa de una red neuronal donde cada neurona está conectada a todas las neuronas de la capa anterior y a todas las neuronas de la capa siguiente. Utiliza una matriz de pesos para cada conexión entre las neuronas, incluye un vector de vías y comúnmente está seguida por una función de activación. Esta se usa frecuentemente para realizar procesos de clasificación o regresión. La estructura de una capa densa está compuesta por Y igual a la función de activación, por W, que viene siendo la matriz de pesos, por X, que son las entradas, más B, que es un vector de vías. Ahora pasaremos a hablar sobre las capas de aplanamiento. Estas convierten una entrada multidimensional, por ejemplo una imagen, en un vector unidimensional. Este proceso es esencial para conectar las capas convolucionales con las capas densas. Esto toma una entrada con forma MNP y la convierte a un vector de longitud M por N por P. En el proceso de aplanamiento entonces tenemos una entrada multidimensional que viene siendo una imagen u otra estructura de datos multidimensionales. Luego pasamos a el proceso de aplanamiento que convierte la estructura de datos en un vector unidimensional y luego pasamos a la salida vectorial donde el vector unidimensional se utiliza como una entrada para capas densas. Actualmente entrenar una red neuronal desde cero implica mucho trabajo, mucho tiempo y muchos recursos, por lo que se generan modelos preentrenados y estos modelos sirven como un punto de partida para el aprendizaje automático donde un modelo preentrenado en un problema establecido se reutiliza como punto de partida para otro modelo en un problema diferente pero relacionado. Esta técnica es comúnmente usada en redes convolucionales preentrenadas como la BGG, ResNet, para la clasificación de imágenes en un nuevo conjunto de datos. El uso de las inteligencias artificiales trae múltiples beneficios
por sus grados de exactitud en la resolución de problemas complejos. Sin embargo, hay otros enfoques prácticos donde no se requieren soluciones suficientemente complejas y por lo general necesitan tiempos de ejecución mucho más rápidos. Este punto trataremos lo que es el algoritmo y la heurística. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones claras y precisas que describen un proceso paso a paso para resolver un problema, mientras que una heurística es un enfoque práctico para resolver problemas que no garantizan una solución óptima, pero pues que es eficiente y produce soluciones satisfactorias en un tiempo razonable. Uno de los modelos más utilizados para la clasificación de imágenes es el modelo BGG16, un modelo de red neuronal convolucional preentrenado propuesto por la Universidad de Oxford, que cuenta con 16 capas, 13 capas convolucionales y 3 capas totalmente conectadas. Tiene una arquitectura de filtros 3x3 en las capas convolucionales y 2x2 en las capas de agrupación. Es un modelo preentrenado bastante simple de usar, tiene un buen rendimiento en la clasificación de imágenes, en la detección de objetos y en las tareas de visión por computadora. Adicional al modelo BGG16 tenemos el modelo BGG19, que es una versión extendida del BGG16. Sus principales diferencias es que este usa 19 capas, de las cuales 16 son capas convolucionales y 3 capas son capas totalmente conectadas o capas densas. Este modelo es similar a BGG16, pero con mucho más capas convolucionales, mayor capacidad de representación debido a la profundidad adicional y tiene un rendimiento mejorado en tareas de visión por computadora y una mayor capacidad para aprender características complejas. Un motor de segmentación es una herramienta también muy importante en visión por computadora que divide una imagen en partes o segmentos significativos, identificando y clasificando diferentes regiones de la imagen. En las segmentaciones tenemos dos tipos: la segmentación semántica, que asigna una etiqueta de clase a cada píxel de la imagen, y la segmentación por instancia, que no solo etiqueta cada píxel con una clase, sino que también diferencia entre instancias distintas de la misma clase. Ahora pasaremos a evaluar una red neuronal básica con un modelo de conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Procedemos a importar nuestras librerías. Entonces importamos las librerías TensorFlow, importamos las librerías NumPy para los procesos numéricos e importamos las librerías Keras para lo que son los procesos con el modelo de entrenamiento. Paso seguido, definimos nuestros datos de entrada, donde vamos a poner los valores centígrados que vamos a usar para nuestros datos de prueba, y también definimos bajo un arreglo unidimensional los respectivos valores en grados Fahrenheit de cada uno de los datos que pusimos en los datos de entrada. Estos dos de tipo flotante, dato tipo flotante. Después de esto procedemos a modelar nuestro modelo de red neuronal mediante un tipo de modelado secuencial. Utilizamos también una sola capa densa, o sea, una sola neurona con una sola salida. Vamos a utilizar el optimizador del gradiente estocástico descendiente con una tasa de aprendizaje del 0.01, y adicional a esto pues procedemos a compilar el modelo bajo una función de pérdida del error medio cuadrático. Para entrenar el modelo entonces ponemos los datos de entrada, los datos de prueba y el número de épocas que vamos a usar para que el modelo se entrene, que en este caso escogimos 500 épocas. Como observamos, en la primera época tiene una función de pérdida del 1.3635 y a medida que van pasando las iteraciones llegamos a una función de pérdida de 0.99, que vendría siendo aproximadamente un 10%. Pasamos a comprobar los resultados de nuestro modelo de predicción. Ponemos un valor aleatorio, por ejemplo 16 grados centígrados. Vemos que nos dice que 16 grados centígrados en la predicción de Fahrenheit serían 61.7 grados Fahrenheit. Ahora pasamos a nuestro ejemplo número 2, que es una red un poco más compleja, en la cual vamos a generar la clasificación de imágenes de prendas de vestir. Una clasificación básica. Vamos a usar uno
de los modelos o tutoriales previamente subidos por TensorFlow. Ahora observaremos el ejemplo número 2 correspondiente a una clasificación básica para predecir una imagen de moda. Este es un modelo un poco más complejo y se encuentra dentro de la página oficial de TensorFlow. Bueno, para este modelo procederemos a usar una librería de imágenes que se llama la librería MNIS, que cuenta con más de 60.000 imágenes de entrenamiento para todo lo que son tipos de prendas de ropa. Entonces, como vimos en la red neuronal básica, procedemos a importar la librería de TensorFlow. Procedemos también a importar las librerías Keras, las librerías para hacer procesos numéricos y esta librería nueva que es Matplotlib, que sirve para hacer gráficas o visualizaciones. Entonces acá vemos en el conjunto de datos Fashion MNIS, vemos la cantidad de tipos de ropa que se encuentran acá, las imágenes que cuenta este conjunto. Entonces pasamos a importar nuestras imágenes al modelo mediante este código. Posterior a eso pasamos a etiquetar cada uno de nuestras clases. En total tenemos 9 clases. Las etiquetamos, revisamos cuántos datos tenemos para entrenamiento. En este punto tenemos 60.000 datos con una dimensión de 28 por 28 píxeles. Y ahora pasamos a hacer una verificación de los datos. Entonces acá vamos a imprimir la imagen número 10 del conjunto de entrenamiento. Observamos que nos da una imagen correspondiente a una camisa. Pasamos ahora a normalizar los datos. Entonces como los tenemos en niveles de gris, vamos a normalizar estos valores entre 0 y 1, estos niveles de gris entre 0 y 1 para nuestro conjunto de entrenamiento. Bueno, posterior a eso, entonces ya pasamos a revisar la generación del modelo. Vamos a utilizar un modelo secuencial, vamos a utilizar un aplanamiento de capas. En este caso vamos a usar el aplanamiento Flatten y le vamos a ingresar un arreglo de 28 por 28 que lo vamos a convertir a un arreglo unidimensional. Vamos a usar la función de activación ReLU y vamos a utilizar un total de 10 capas densas. Al hacer este aplanamiento, entonces vamos a pasar de un arreglo de 28 por 28 a un arreglo unidimensional de 784 píxeles. Después de ello pasamos a compilar el modelo. Vamos a usar un optimizador ADAN y vamos a usar una función de pérdida de entropía categórica cruzada, y las métricas de evaluación van a ser en base a la precisión. Pues procedemos ahora a cargar el modelo. Le ingresamos las imágenes de entrenamiento, las etiquetas y el número de épocas, obteniendo un modelo con el 91% de precisión. Y ahora procedemos a realizar el respectivo método de evaluación del modelo. Esta matriz la explicaré más adelante, pero básicamente nos dice la cantidad de resultados positivos en relación a la cantidad de resultados negativos que obtuvimos en cada predicción del modelo. Ahora procederemos a hablar sobre Google Earth Engine. Google Earth Engine es una plataforma de geomática basada en la nube que permite a los usuarios visualizar y analizar imágenes satelitales de nuestro planeta. Para ingresar a Google Earth Engine tenemos que ingresar a la página de earthengine.google.com. Vamos al apartado que dice Get Started. Acá ingresamos con nuestro correo electrónico de Google. Decimos que el propósito, en este caso, pues es un propósito no comercial. Damos clic. Luego nos dice que si vamos a hacer un uso pago o un uso no pago, dependiendo del tipo de proyecto. En este caso es un proyecto académico, entonces le damos que es un uso no pago de tipo académico, le damos siguiente. Luego nos dice que si queremos crear un nuevo proyecto en Google Cloud, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Le decimos que no tenemos organización, en este caso decimos que le damos un nombre. Posteriormente asignamos un nombre a nuestro proyecto, en nuestro caso Imágenes Bogotá, acá en este proyecto. Le damos siguiente. Confirmamos el nombre de nuestro proyecto, y una vez que confirmamos nuestro nombre de proyecto ya nos manda a la consola de Google Earth Engine y nos dice que ya tenemos un nuevo proyecto creado como Imágenes Bogotá. El primer paso que vamos a hacer es instalar las API de Google Earth Engine en nuestro Google Colab usando el comando
!pip install AirEngine API. Importar Google Earth Engine en nuestro documento de Google Colab. Procedemos a autenticar nuestras credenciales y procedemos a iniciar el proyecto que acabamos de crear en nuestro Google Earth Engine, o el proyecto que tengamos guardado en nuestro Google Earth Engine. En este caso tenía un proyecto llamado imágenes, entonces voy a usar ese proyecto. Ahora pasamos a nuestro cuaderno de trabajo en Google Colab. Lo primero que vamos a hacer es montar Drive a nuestro Google Colab. Entonces acá utilizamos este código para hacer el respectivo montaje de lo que tengamos en nuestro Google Drive. Una vez hecho esto, pasamos a verificar si el montaje en Google Drive fue exitoso dentro de nuestro documento. Acá revisamos, nos dice las carpetas que tenemos creadas en nuestro Google Drive, lo cual nos indica que está reconociendo las carpetas. Después de esto pasamos a instalar las librerías de API de Google Earth Engine. Luego pasamos a implementar Google Earth Engine en nuestro documento. Paso seguido nos autenticamos. Acá nos va a pedir unas credenciales. Después de que nos solicita las credenciales, entonces ahora pasamos a inicializar el proyecto imágenes. Definimos nuestras coordenadas para el polígono de referencia de la zona donde vamos a descargar las imágenes. Le decimos que nuestra área de interés va a estar relacionada con las coordenadas polígono que acabamos de crear. Luego de esto definimos una fecha de inicio y una fecha final para descargar nuestras imágenes. Procedemos a hacer los respectivos filtros. Queremos imágenes del satélite Copernicus S2. Le decimos que lo filtre primero por la fecha de inicio y la fecha final que acabamos de poner, y que posteriormente haga un filtro de cobertura de nubes al 20%. Paso seguido procedemos a calcular la escala mediante esta fórmula. Después de esto generamos un código para exportar las imágenes a Google Drive con la respectiva escala que se calculó, en este caso 47.28. Los parámetros que va a tener la imagen, y pues esta va a terminar descargada en formato GeoTIFF. Una vez definido esto, entonces ahora pasamos a darle el formato a nuestras imágenes de descarga. Se van a descargar en la carpeta Sentinel Imágenes. Van a tener un rango de cobertura de 3 bandas, del verde, el azul y el rojo. Posterior a esto, entonces ahora implementamos una función para convertir nuestras imágenes de formato TIFF a formato JPEG. De esta manera utilizamos las librerías OS, importamos la función ImageIO para hacer las respectivas conversiones. Una vez definimos la función de conversión de imágenes TIFF a imágenes JPEG, entonces le decimos nuestra carpeta de origen para que el algoritmo use esas imágenes, y le decimos nuestra carpeta de destino para que el algoritmo las descargue allí, previamente convertidas. Posterior a esto, como observamos, tenemos algunas imágenes con zonas negras, entonces creamos después de la descarga de imágenes observamos que hay unas imágenes con zonas negras, entonces mediante este algoritmo lo que vamos a hacer es eliminar esas zonas negras de las imágenes. Una vez eliminadas las zonas negras, procedemos a hacer un aumento de datos para tener una mayor cantidad de datos de prueba. Entonces procedemos a hacer un proceso de aumentación de datos mediante herramientas como la rotación, la expansión, entre otras. Una vez hemos hecho los procesos de aumentación de datos, procedemos a guardarlos en una nueva carpeta. Posteriormente procedemos a etiquetar las imágenes que acabamos de descargar. Posteriormente pasamos a etiquetar las imágenes, en nuestro caso las imágenes correspondientes a la ciudad de Bucaramanga. Luego procedemos a usar las librerías PIL para hacer un análisis de corrección y tamaño de las imágenes. Una vez que se ha hecho el proceso de descarga, el proceso de corrección de zonas negras, el proceso de aumento de imágenes por expansión, rotación, entre otros procesos, y después de que se ha pasado al proceso de etiquetado, entonces procedemos a guardar nuestras imágenes aumentadas en las respectivas carpetas. Y así ya tendríamos un banco de imágenes satelitales debidamente corregidas de la ciudad de Bucaramanga. Resumiendo,
descargamos nuestras imágenes del satélite Sentinel en nuestro Google Drive, procedemos a verificar la calidad de las imágenes, observamos imágenes con zonas negras, pasamos a hacer un proceso de rectificación donde eliminamos las zonas negras, luego pasamos a hacer un proceso de conversión de las imágenes .tif a .jpeg y posterior a esto procedemos a hacer un proceso de aumento de datos donde hacemos procesos de rotación, expansión entre otros para aumentar la cantidad de datos de prueba de nuestra zona de interés. Ahora pasaremos a hablar de MobileNet. Es una familia de arquitecturas de redes neuronales convolucionales diseñadas por Google para dispositivos móviles y aplicaciones embebidas. Esta se caracteriza por una baja latencia y una poca utilización de recursos. Utiliza convoluciones separables en profundidad. Se suele aplicar para reconocimiento de imágenes en dispositivos móviles, para realidad aumentada, para detección de objetos en tiempo real, y se han generado hasta el momento 3 versiones. MobileNet versión 1, que introdujo las convoluciones separables en profundidad, luego pasó a la versión 2, que introdujo los bloques residuales invertidos, y pasamos a MobileNet versión 3, que introdujo una combinación de técnicas de NAS. Ahora pasamos a hablar sobre NASNet. NASNet es una arquitectura de red neuronal diseñada mediante la búsqueda automática de arquitecturas NAS desarrollada por Google. Esta se utiliza principalmente para la automatización, utiliza algoritmos de búsqueda para encontrar arquitecturas óptimas y optimiza la precisión y la eficiencia computacional. Sirve bastante para lo que son procesos como la clasificación de imágenes y la segmentación de imágenes. Adicional a esto tenemos la red DenseNet, que es una arquitectura de red neuronal convolucional donde cada capa está conectada a todas las capas anteriores, es decir, como un modelo de capas densas. Cada capa recibe como entrada todas las capas anteriores y eso significa que reduce el número de parámetros gracias a la reutilización de características. Algunas de las ventajas es que mitiga el problema de la desaparición del gradiente, mejora la eficiencia del flujo de información y también sirve de una manera óptima para la clasificación de imágenes y la detección de objetos. También tenemos otro tipo de red, una arquitectura de red neuronal que utiliza módulos insection, los cuales aplican varias convoluciones de diferentes tamaños y combinan sus resultados. Aplica convoluciones de 1x1, de 3x3 y de 5x5 en paralelo. Reduce la dimensionalidad en el uso de convoluciones de 1x1 para reducir la dimensionalidad antes de aplicar convoluciones a unas más grandes. La versión 1 introdujo los módulos de insección, la versión 3 mejoró la eficiencia computacional y el rendimiento, la versión 4 introdujo la combinación de módulos insección y bloques residuales. Y este tipo de arquitectura también se utiliza para la clasificación de imágenes y la detección de objetos. EfficientNet es una arquitectura de red neuronal convolucional y utiliza un método de escalado que escala uniformemente todas las dimensiones de profundidad, tanto en ancho como en resolución, utilizando un coeficiente compuesto. A diferencia de la práctica convencional que escala arbitrariamente, este método escala uniformemente el ancho, la profundidad y la resolución de la red con un conjunto de coeficientes de escala fijos. Algunas de las principales características es esta ventaja en la escalabilidad, utilizando un escalamiento compuesto. Tiene un mejor rendimiento con un menor número de parámetros y también pues se aplican lo que son las clasificaciones de imágenes y la transferencia de conocimiento a otras tareas de visión por computadora. También tenemos la arquitectura ResNet, que es una arquitectura residual que utiliza conexiones residuales para mitigar el problema de la desaparición del gradiente en redes profundas. Utiliza conexiones residuales que permiten el flujo directo de información a gradientes a través de la red y una profundidad que posibilita la construcción de redes extremadamente profundas. Hay 3 versiones más comúnmente utilizadas, que es la ResNet 50 con 50 capas con conexiones residuales, ResNet 101 con 101 capas de conexiones residuales y ResNet 152 con 152 capas con conexiones residuales. También se aplica mucho para la clasificación de imágenes y la detección de objetos. Gemma es una parte de Gemini, es una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Google que combina modelos de lenguaje con capacidades avanzadas de procesamiento de datos y análisis.
Yema se centra en la generación de conocimientos y respuestas precisas basadas en grandes volúmenes de información. Entre los componentes que más se suele usar este tipo de arquitectura está la integración de datos, el aprendizaje profundo y la interacción natural. Las aplicaciones de Yema son muy variadas. Se utiliza para la asistencia virtual, proporcionando soporte inteligente en tiempo real, para la investigación y el análisis, ayudando en la recopilación y análisis de datos para investigaciones complejas, en la automatización de procesos, para automatizar tareas repetitivas mediante procesamiento avanzado del lenguaje natural, entre otros múltiples usos. Ahora pasaremos a hablar sobre algunos métodos de evaluación. En este punto trataremos sobre la matriz de confusión, que es una tabla que se utiliza para describir el rendimiento de un modelo de clasificación, mostrando el número de predicciones correctas e incorrectas desglosadas por cada clase. Tenemos las predicciones correctas de la clase positiva, denominadas como TP, TN, que son las predicciones correctas de la clase negativa, FP, que son las predicciones incorrectas de la clase positiva, y FN, que son las predicciones incorrectas de la clase negativa. De este tipo de modelo de matriz serían otro tipo de funciones de evaluación, como es la función recall y la función de precisión, y también la función F1 score. La función F1 score es una medida de precisión en un modelo de clasificación que considera tanto la precisión como la exhaustividad o fenómeno de recall. Es la media armónica de ambas y proporciona un equilibrio entre las dos métricas. Esta genera una proporción de verdaderos positivos entre los positivos predichos, y recall es una proporción de verdaderos positivos entre los positivos reales. Esto es bastante útil para problemas con clases desbalanceadas y combina la precisión y recall en una sola métrica. También tenemos el área bajo la curva. Esta es una métrica que mide el rendimiento de un modelo de clasificación binaria. Traza la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos positivos a diferentes umbrales de clasificación. También tenemos la curva de validación, que es una gráfica que muestra el rendimiento del modelo en los conjuntos de entrenamiento y validación para diferentes valores de un hiperparámetro. Esto ayuda a diagnosticar problemas de sobreajuste y de subajuste. Cuando hay problemas de sobreajuste, el rendimiento en el conjunto de entrenamiento es alto, pero bajo en el conjunto de validación. Cuando hay problemas de subajuste, el rendimiento es bajo en ambos conjuntos. Se aplica para ajustar hiperparámetros o para diagnosticar problemas en el modelo. También tenemos la curva de aprendizaje, que es una gráfica que muestra el rendimiento del modelo en los conjuntos de entrenamiento y validación en función del tamaño del conjunto de los datos de entrenamiento. Por ejemplo, en esta gráfica, esta mejora a medida que aumenta el tamaño del conjunto de datos de entrenamiento, y el rendimiento en el conjunto de validación también mejora. Tiene un fenómeno de estabilización donde el punto donde el rendimiento se estabiliza e indica que agregar más datos no mejoraría significativamente el modelo. También tenemos el coeficiente kappa de Cohen, que es una métrica que mide la concordancia entre dos clasificaciones. Tenemos K, que es el nivel de concordancia. Tenemos P sub 0, que es la proporción de observaciones en las que los clasificadores están de acuerdo, y P sub E, que es la proporción de concordancia esperada por azar. Las ventajas es que esto ajusta la concordancia observada por la concordancia esperada por azar y proporciona una evaluación robusta de la concordancia entre dos clasificadores. Una concordancia entre 0,6 y 0,8 es una concordancia sustancial, entre 0,4 y 0,6 es una concordancia moderada, entre 0,2 y 0,4 es una concordancia justa, y menor a 0,2 es una concordancia prácticamente nula. Ahora pasamos a evaluar las bibliotecas de Scikit-Learn. Es una biblioteca de código abierto para el aprendizaje automático. Ofrece herramientas simples para el análisis y la modelación de datos que estamos usando. Tiene una amplia gama de algoritmos para la clasificación, para la regresión, para la reducción de dimensionalidad, para la selección de modelos y para el preprocesamiento. Esa es la manera de llamarla en nuestro código de Python. Entonces importamos la librería de scikit-learn. Acá en este caso vamos a generar una clasificación de reporte y una matriz de confusión. Algunas de las funciones más comunes de Scikit-Learn se encuentran las funciones de clasificación, como las funciones de regresión logística para tareas de clasificación, la función de árboles de decisión también para funciones de clasificación, y la función del algoritmo de máquinas de soporte vectorial para la clasificación. También tenemos las funciones de regresión,
También nos ofrece el mecanismo de árboles de decisión. También nos ofrece las máquinas de soporte vectorial y la regresión lineal. También tenemos otras funciones como el clustering, la reducción de dimensionalidad, la selección de modelos y el preprocesamiento. Acá vemos la generación de un reporte de clasificación usando este tipo de librerías. Algunas funciones para mejorar el entrenamiento de imágenes de redes convolucionales. Están las redes convolucionales 2D, que son un tipo de red neuronal especialmente diseñada para procesar datos con una estructura de cuadrícula 2D. Esto genera unos procesos más óptimos al extraer características. También nos sirve para extraer bordes, texturas, patrones en diferentes ubicaciones de la imagen de una manera más rápida y precisa. Tenemos también Max Pooling, que es el máximo agrupamiento en 2D, que es una operación de reducción de dimensionalidad agrupada en redes convolucionales que selecciona el valor máximo de una región definida. Esta operación reduce el tamaño de las características espaciales manteniendo las características más importantes. Reduce la cantidad de parámetros, ayuda a prevenir el sobreajuste y proporciona invariancia a pequeñas traslaciones en la entrada. La función dropout también es una función bastante importante para impedir los procesos de sobreentrenamiento. Es una técnica de regularización utilizada en redes neuronales que previene el sobreajuste. Durante el entrenamiento, algunas neuronas se apagan de manera aleatoria en cada caso de entrenamiento. Al hacer este apagado aleatorio, cada neurona tiene una probabilidad de ser apagada en cada iteración, y esto evita que la red neuronal se ajuste demasiado a los datos de entrenamiento. Esto mejora la capacidad de generalización del modelo y reduce la dependencia de las neuronas individuales. Para usar este tipo de herramientas, entonces tenemos otro modelo, que es el modelo de clasificación de cobertura de imágenes propuesto por Aidan O'Keefe. Él utilizó una serie de 27.000 imágenes de satélite RGB en 10 clases de cerca de 2.500 imágenes por clase, tanto de cultivos anuales, bosques, vegetación herbácea, carretera, industrias, pastos, cultivos permanentes, residencias, ríos, mares o lagos. Acá vemos una imagen previa de los datos de entrenamiento y vemos una imagen previa de los datos de prueba. Acá vemos una selección aleatoria de cada una de las coberturas que tenemos dentro de nuestro conjunto de entrenamiento para cada una de las coberturas. Acá previamente pues ya había descargado las imágenes de prueba en mi Google Drive, entonces lo que voy a hacer es conectarme a mi Google Drive. Entonces vamos a montar Google Drive desde Google Colab acá a nuestro documento de trabajo mediante este código. Posteriormente procedemos a importar las librerías necesarias de Google para hacer el proceso. Una vez hecho esto, entonces importamos las librerías necesarias, importamos las librerías estándar, importamos las librerías de visualización e importamos las librerías scikit-learn, que son las necesarias para hacer los análisis estadísticos, y las librerías de TensorFlow para hacer los procesos de entrenamiento de nuestro modelo de inteligencia artificial. En este punto vamos a hacer aprendizaje por transferencia. A partir de la API de Keras vamos a importar el conjunto ResNet50 del que hablamos anteriormente, BGG19 y BGG16. Procedemos a definir las carpetas de búsqueda en nuestro Google Drive de cada una de las coberturas. Creamos una función para listar las imágenes en las rutas seleccionadas. Generamos las etiquetas para cada categoría de imágenes. Mostramos algunas imágenes de ejemplo. Acá vemos que nos están reconociendo las imágenes como debe ser. Luego de esto procedemos a generar un nuevo directorio para hacer los procesos de creación de nuestro directorio de imágenes de prueba. Definimos las rutas de los directorios. Si los directorios no están creados, los creamos acá bajo esta función condicional. Acá procedemos a compilar el 80% de las imágenes en cada folder de nuestros datos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, para nuestro primer conjunto de datos vamos a compilar 2400 imágenes, para el segundo también 2400, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de imágenes que tengamos. Por ejemplo, en este caso para los pastos vamos a importar 1600 imágenes. Ahora procedemos a compilar
un 20% de las imágenes para los factores de prueba. Realizamos el mismo proceso, pero para las imágenes respectivas de prueba. Verificamos las carpetas de entrenamiento y las carpetas de prueba. Procedemos ahora a normalizar las imágenes entre datos de 0 a 1, ya que tienen 255 datos en los píxeles, de 0 a 155 en escalas de grises. Importamos el 70% de los datos de entrenamiento y el 10% como datos de validación del conjunto de datos original y un 20% de datos para la prueba. Creamos los conjuntos de datos, revisamos que las imágenes estén correctas, las imágenes de entrenamiento, revisamos las imágenes de prueba y ahora procedemos a hacer el modelo. Vamos a utilizar un modelo base de tipo secuencial. Vamos a utilizar una red convolucional 2D que es la más óptima para hacer los procesos de clasificación de imágenes en este punto. Vamos a utilizar la activación ReLU, que también es una función bastante común y bastante buena para este tipo de procesos. Vamos a usar una función max pooling, como ya lo habíamos explicado, con un filtro de 2x2. Vamos a hacer un aplanamiento y vamos a usar ese aplanamiento con un total de 64 capas densas, igual con una activación ReLU. Para hacer la categoría de clases, nos dimos cuenta que la activación softmax es una activación que genera datos probabilísticos y estos datos probabilísticos son mucho más adecuados para hacer el proceso multicategórico. Entonces usamos una activación softmax. Luego pasamos a compilar el modelo base. Vamos a usar un optimizador ADAN. Vamos a usar una función de pérdida de entropía cruzada, que esta es una función mucho más óptima para el procesamiento de imágenes, y vamos a generar unas métricas de error a través de la precisión. Posteriormente procedemos a entrenar el modelo. En este caso por términos de tiempo usamos solamente 8 épocas, obteniendo una precisión del 76%. Compilamos un siguiente modelo con unos parámetros parecidos usando una red convolucional 2D, usando aplanamientos. Y aquí, adicional a lo que hemos hecho, vamos a usar una función de llamada early stopping, que esta lo que hace es que en el momento que el conjunto deje de generar mejoras en la precisión, este va a detener automáticamente el proceso de entrenamiento. En este punto vamos a entrenar ahora el modelo con un total de 6 épocas y pues vamos a utilizar la función de llamada, dado el caso pues por si el proceso deja de mejorar. Procedemos a revisar nuestro modelo, hacemos una visualización de los resultados, generamos una gráfica de pérdida. Mediante este código generamos el reporte de clasificación y con este código generamos la matriz de confusión. Con este código vamos a usar las librerías Matplot para visualizar la matriz de confusión. Observamos que a la medida que se va entrenando el modelo, las pérdidas de entrenamiento y las pérdidas de validación tienden a disminuir, y del mismo modo la función de precisión tiende a aumentar a medida que se van aumentando las iteraciones en nuestro proceso de entrenamiento. En la matriz de confusión observamos que tenemos una muy buena predicción en lo que son las coberturas de tipo residencial. Casi todas las predicciones fueron de resultados positivos. Eso nos indica que a pesar de todo nuestro modelo genera unos datos de predicción pues bastante buenos, y pues aún así pues igual se puede mejorar bajo otras técnicas de procesamiento, como lo son utilizar técnicas dropout, utilizar otras técnicas de regularización y utilizar más capas de convolución. El auge de las inteligencias artificiales ha cobrado especial relevancia en múltiples sectores de la vida profesional y cotidiana. Ha adoptado procesos y ha establecido nuevas formas de solucionar problemas, desde abordar un simple escrito o un poema hasta diseñar imágenes, detectar patrones, crear procesos industriales, predecir fenómenos naturales, antrópicos, solo por nombrar algunas de las diversas aplicaciones que se han comenzado a asignar a las inteligencias artificiales. Ante ese creciente y exponencial fenómeno, se ha convertido en una herramienta muy importante para plantearnos hasta qué punto sigue siendo ético usar la inteligencia artificial y bajo qué parámetros esto sería un desastre social y económicamente hablando.
Dado que al final el ser humano es el que otorga los parámetros para que ellas se entrenen, analicen y tomen decisiones para diferentes escenarios, en este sentido podríamos dejar que todas las decisiones sobre una problemática social fueran definidas por una IA. ¿Qué tan correctas serían las decisiones de una inteligencia artificial en el ámbito social? Es aquí donde nos centramos para evaluar diferentes perspectivas sobre el tema que hoy está posicionándose fuertemente en la vida cotidiana de la sociedad. El aprendizaje profundo a través de redes neuronales puede enlazar múltiples situaciones con datos de información, realizar procesos internos que generen resultados explicativos de una situación compleja, un desarrollo procesal mucho más avanzado que un par de operaciones matemáticas, como una suma o un resultado de una integral matemática. Estamos hablando de resultados con criterio, estudios y predicciones sobre las causas y consecuencias que esto traería. Debemos entonces preocuparnos por la implementación de la IA en nuestros oficios y nuestros procesos como hoy los conocemos. La pregunta suele ser compleja y la respuesta mucho más, pero un panorama que ha comenzado a ser evidente es que muchos empleos terminarán siendo reemplazados por las decisiones de una inteligencia artificial, pero aún no queremos aceptar esta nueva era tecnológica en nuestro universo social. Y el criterio es que sigue siendo un universo tecnológico distante, pero ya está gravitando muy cerca al universo social de nosotros. También es importante resaltar que el rápido avance de la tecnología, así como de otras tecnologías como la robótica, la big data, el internet de las cosas, están cambiando las disciplinas, la economía, la industria. Además generan una controversia acerca de lo que significa ser humano, por lo que muchas disciplinas como lo que conocemos hoy día estarán obligadas a transformarse o desaparecer. Una ejecución que sea beneficiosa para la humanidad, acate las normas y estándares, no tendría por qué suponer un problema. La cuestión aquí es que esa normativa y esos estándares están bastante rezagados en comparación al vertiginoso desarrollo de las inteligencias artificiales. No hay quien las pare en este momento. El uso responsable de la IA va más allá de no ejercer prácticas ilegales mediante su uso. Se trata de usar la IA de una manera que no vulnere a minorías, que evite violaciones a derechos humanos, que no lleve al incremento de la brecha de desigualdad existente que existe en el mundo. Ya sea de manera intencional o accidental, dentro de las consecuencias que trae consigo el uso de la IA existen riesgos intrínsecos directamente relacionados con datos y extrínsecos vinculados con la adopción de la IA en la sociedad. En cierto punto, los beneficios de la inteligencia artificial son muchos, partiendo de mejoras operativas como la disminución del error humano, por ejemplo en los diagnósticos médicos, hasta el empleo de robots en condiciones de peligro, como en las plantas nucleares. En este sentido, dentro de las preocupaciones más importantes que genera el uso de la IA, se destacan la discriminación injusta y legal de personas en base a características protegidas, como la edad, la raza, el género, la discapacidad, la privacidad de los datos, que incluye vigilancia biométrica, el capitalismo de vigilancia, que se refiere a la apropiación y la comercialización de datos personales con fines lucrativos, la manipulación de personas con consecuencias indeseables para el ser humano y la sociedad también. Por tanto, el criterio ético se vuelve un tema bastante complejo con el transcurrir de su desarrollo. En general, la IA puede desarrollarse bajo tres modalidades que suponen inconvenientes éticos diferentes. Tenemos la inteligencia superior o superinteligencia, que se refiere a un tipo de inteligencia que sobrepasa a la humana, de manera tal que las máquinas pueden sustituir al ser humano, y esta modalidad es la que ha generado las propuestas transhumanistas, poshumanistas, basadas en la idea de la singularidad, que es una de las que más preocupa en este momento a las personas. También está la inteligencia general, que es la que puede solucionar problemas generales. Este tipo de inteligencia es característica del ser humano y representa el basamiento de la IA para lograr que una máquina tenga una inteligencia parecida a la humana. Finalmente está la inteligencia especial, que se refiere a tareas específicas y es la que tienen los sistemas inteligentes capaces de ejecutar tareas de manera muy superior al ser humano, dado que cuentan con una gran cantidad de datos y algoritmos sofisticados para obtener resultados. Aquí la preocupación más latente es el desarrollo de las inteligencias superiores a las humanas, que puedan acarrear perjuicios a la humanidad misma, desde la toma de una decisión hasta la ejecución de un proceso o la fabricación de algún instrumento tecnológico que perjudique a los seres humanos. A pesar de que la inteligencia artificial está escrita bajo un lenguaje de máquina, debemos como sociedad incorporar y regular la inteligencia artificial en base a las normas éticas y morales que nos rigen y velar porque se protejan los derechos de los humanos ante los desarrollos tecnológicos que
que en este escenario pues se está implicando. A pesar de que sea muy complejo saber cómo una inteligencia artificial procesa los datos y genera un resultado, sí podemos como sociedad regularizar los datos que esta CIA manejan del mismo modo que el porcentaje de beneficio bajo la ética humana de los resultados que arroje sobre los usos que el ser humano ha destinado para estas. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.